Solidaridad entre naciones. Delcy Rodríguez se sostuvo encuentro con el canciller de Palestina, Riyad al-Maliki. Respeto a las leyes. Diputada Delsa Solórzano exigió que sean entregados los cuerpos de las 7 personas que murieron durante el operativo en el Junquito. Asamblea con educadores. Nicolás Maduro aprobó la discusión de un nuevo contrato colectivo unificado para los docentes. Diálogo con respeto. La MUD expresó ante mediadores su descontento por acciones del gobierno nacional fuera de la mesa de negociación. Seguridad integral. Ministro Néstor Reverol anunció la elaboración de un plan nacional para garantizar el abastecimiento de alimentos. Respuesta. Cardenal Jorge Urosa Sabino aseguró que con acusaciones de supuestos crímenes de odio buscan atacar a la iglesia. Mensaje mundial. Papa Francisco expresó desde Chile su respaldo a los pueblos indígenas, la protección del medio ambiente y la paz. Padres felices. Enrique Iglesias y Ana Kurnikova compartieron las primeras imágenes de sus mellizos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:32 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Buenos días, Ida. Estamos listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo para el país, para conocer cómo amanece Venezuela. Hoy lo hacemos en el estado Zulia, donde el sector transporte denuncia que la crisis que atraviesan es insostenible sin una acción inmediata por parte de las autoridades. José Leonardo Nava nos amplía. Buenos días, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, choferes del transporte público amenazan con paralizar progresivamente el servicio. 9.000 choferes que cubren al menos 180 rutas urbanas y suburbanas aseguran que la medida obedece a la falta y altos costos de cauchos, lubricantes y repuestos para sus unidades. Exigen a las autoridades, tanto del Ejecutivo regional como nacional, la respectiva dotación de las proveedurías. Además, solicitan a las autoridades de la alcaldía del municipio de Maracaibo un ajuste de las tarifas, esto ante el incremento desmesurado de la inflación. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, José Leonardo. Ahora nos vamos al estado Vargas. Ahí se genera información en materia de seguridad. Nuestro corresponsal, Orlefran Amaya, tiene los detalles. Buenos días, Orlefran. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde fue instalado el órgano de dirección nacional para la defensa de la nación, con representantes de la gobernación de la entidad, la alcaldía, el poder comunal y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según informaron las autoridades, el proceso de adiestramiento estará instalado hasta el próximo viernes y culminarán con un ejercicio de defensa en las instalaciones del puerto de La Guaira. También agregaron que se sumarán a la SUNDE para supervisar los precios en los comercios y así evitar la especulación y el boicot. Desde el estado Vargas, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Seguimos ahora en los Andes, en el estado Táchira. Allí se realizan los preparativos para recibir a los visitantes en la próxima edición de la Feria de San Sebastián. Nuestra compañera Mariné Glot nos informa. Buenos días, Mariné. Hola, buenos días. La División de Salud Ambiental de la Corporación de Salud del Estado Táchira adelanta un plan de acción antivectorial a propósito de la Feria Internacional de San Sebastián. Endemias Rurales realiza inspecciones para tratamiento y eliminación de los criaderos de la Aedes aegypti, vector del dengue, chikungunya y zika. También se adelantan nebulizaciones intradomiciliarias. Estas jornadas se mantendrán en diversas zonas del área metropolitana luego que culmine la Feria de San Sebastián, a fin de disminuir al mínimo el riesgo de contagio de enfermedades hídricas. En Táchira, Mariné Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Mariné. Nos trasladamos al estado Monagas. Ahí se generan constantes reclamos por partes del usuario del SAIME en Maturín. Nuestro aliado Alexis Abreu nos tiene el reporte. Buenos días. Buenos días, acá en Monagas amanecemos informándoles que personas de la ciudad de Maturín que acuden al SAIME han denunciado que esta institución ha presentado algunas irregularidades. Indicaron que se encuentran desde tempranas horas de la mañana y no son atendidos a tiempo. Afirmaron que tienen que esperar más de 3 horas para que les puedan entregar su respectiva documentación. Destacaron que les urge el documento de identificación y pasaporte para los que tienen previsto salir del país. El equipo de Noticiero Venevisión trató de contactarse con
con la dirección de esta institución para corroborar esta situación, sin embargo, no fuimos atendidos. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alexis. Nos trasladamos ahora al estado Miranda. Allí dirigentes regionales exigen la cancelación de recursos para el pago de salarios de trabajadores públicos. Nuestro compañero Alberto Rebeto nos tiene los detalles. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Concejales del municipio de Los Alias piden recursos al gobierno nacional para honrar salarios de trabajadores municipales. El presidente de la Cámara Municipal, Osvaldo Mora, informó que el 15 de diciembre aprobaron un presupuesto por un monto de 49 millardos de bolívares aproximadamente, en donde el 94% es de ingresos propios y el 6% es enviado por el gobierno nacional. Señaló que a pesar de haber aprobado el presupuesto, con el último incremento salarial estarían por debajo. Por ello solicitaron a la Oficina Nacional de Presupuesto el monto necesario para poder cubrir los nuevos gastos de personal. Se conoció que 883 millones de bolívares son necesarios para honrar los salarios de 835 trabajadores de la Alcaldía de Los Alias. Desde el estado Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Alberto. Y finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Anzoátegui y del Tamacuro. Lo hacemos con información en materia de comunidad. Así es, contactamos inicialmente a Nina Martínez. Buenos días, Nina. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, inició un plan de abordaje en los sitios turísticos abandonados, esto para rescatar a las personas en situación de calle. Ferreira también destacó que están verificando denuncias sobre explotación de personas en estos sitios, por lo que también inició un plan de limpieza en lo largo y ancho de toda la costa turística para el disfrute de propios y visitantes. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días. Abandonadas se encuentran las instalaciones asignadas a vendedores de comida en el Paseo Maramo de Tucupita. Desde hace más de 5 años se encuentran en completo abandono estos locales que fueron entregados por el exalcalde Alexis González para reubicar a emprendedores que se ganaban la vida vendiendo comida rápida y almuerzos en el Paseo Maramo de Tucupita. Los beneficiarios aseguran que este espacio no les brindó ningún beneficio, más bien produjo pérdidas económicas, el cierre y el abandono de los mismos. Desde Tucupita, también la cámara de Luis Flores, reportó Ángel Marcano para Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Ángel. Continuamos con más. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, aseguró que con el proceso popular constituyente se buscan soluciones frente a las amenazas imperiales. Luis Flores nos informa. Durante un encuentro con Riad Falki, canciller de Palestina, Delcy Rodríguez afirmó que con la Asamblea Nacional Constituyente llegó la paz, la consolidación de la defensa de la soberanía y la independencia nacional. Rechazó además la decisión del gobierno de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén del Este. Que busca avivar y echar más fuego a un conflicto en lugar de abogar por un diálogo entre una solución que dé la posibilidad a la existencia de 2 estados y se reconozcan los derechos legítimos del pueblo palestino a su territorio y se rechace de igual forma la criminal y permanente agresión contra el pueblo palestino, donde la violación masiva de los derechos humanos es prácticamente a diario. El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente es un trabajo muy importante porque también es pasado a la responsabilidad no solamente nacional, pero también internacional, en el sentido de que cada pueblo tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible, de proteger sus intereses nacionales, de confrontar el desafío que viene desde dentro como viene desde afuera. Destacó el canciller de Palestina que continuarán trabajando para mejorar las relaciones bilaterales. Dijo que el pueblo de Venezuela es un ejemplo con las decisiones que ha tomado a raíz de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde la sede de la Casa Amarilla, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, exigió la entrega a los familiares del cuerpo de Óscar Pérez y de las otras 6 personas que lo acompañaban. La parlamentaria aseguró que no pueden ser cremados. Manuel Covela nos ofrece los detalles. En la sesión de instalación de la Comisión Especial del Parlamento para investigar los hechos suscitados durante el operativo del Junquito, la diputada señaló que de acuerdo a la ley para la regulación y control de prestación del servicio funerario y de cementerios, toda inhumación requiere la autorización de los familiares. Esto es un llamado, esto no solamente para que quede constancia en acta, sino que hacemos un llamado público y formal a las autoridades de la morgue de Bellomonte.
y a las autoridades encargadas del caso a que no se pueden cremar los cuerpos. Los cuerpos tienen que ser entregados a sus familiares conforme manda la Constitución y la ley. Familiares de Abraham Israel Agostini, uno de los abatidos junto a Pérez, secundaron el reclamo de los restos y exigieron transparencia. Yo soy su madre y yo lo que le pido a la justicia, a través de este ente, de esta comisión, que se limpie el nombre de mi hijo, porque él no era ningún asesino ni ningún terrorista. El diputado Juan Miguel Mateus rechazó que la justicia militar esté a cargo del caso. La jurisdicción militar en Venezuela solo está reservada a crímenes y delitos de naturaleza militar y cometidos por funcionarios militares activos. Nadie más puede ser atraído a la jurisdicción militar. Este jueves la comisión se reunirá con expertos en criminalística y ciencias forenses, mientras que para el viernes citaron a los funcionarios implicados en el operativo del Junquito. El lunes entregarán el primer informe de conclusiones. En la sede administrativa de la Asamblea Nacional, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó el inicio de la discusión del contrato colectivo del sector educativo durante el desarrollo de la Asamblea Nacional de Educadores en el Poliedro de Caracas. Ahora, me han hecho una propuesta y yo estoy de acuerdo. Me han propuesto iniciar la discusión para su firma muy pronto de el contrato colectivo unificado de todo el sector educativo a través de una gran confederación educativa del país, y estoy de acuerdo. Doy la orden, Elías, para que se inicie la discusión del contrato colectivo unificado. Ministro Néstor Ovalle, proceda de inmediato. Quedó pendiente del contrato colectivo pasado un pago de octubre del 2016, el 17%, que por un error administrativo no se hizo. Y el ministro Elías Agua me está solicitando 1.709.246 millones de bolívares para cumplir con este 17% de aumento que estaba pendiente, aprobado. El mandatario nacional autorizó los recursos para la construcción de urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para los educadores y para la recuperación del complejo turístico Club Villa y Pazmar perteneciente al Magisterio. A través del IPASB me están solicitando los recursos correspondientes en la Gran Misión Vivienda Venezuela para iniciar la construcción de varios desarrollos urbanísticos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Elías Agua, adelante, compañero, con este plan. Vivienda, adelante. ¡Aprobado! El presidente también otorgó 101.309 millones de bolívares para equipos médicos del Instituto de Previsión Social de los Trabajadores del Ministerio de Educación y planteó lograr una educación del 100% en matrícula de primaria para todos los niños del país como parte del Plan de la Patria 2019-2025. La Mesa de la Unidad Democrática solicitó al presidente de República Dominicana, Danilo Medina, que exija respeto en el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En una misiva al mandatario, la coalición agradeció al país caribeño por su oferta de servir como sede de las conversaciones. La unidad expresó que en los próximos encuentros entre las partes deben regirse por las buenas maneras y enmarcadas en los principios democráticos. La MUD rechazó haber filtrado datos sobre la ubicación del ex inspector del CICPC, Óscar Pérez. Este jueves el Papa Francisco cerrará su gira apostólica en Chile. El sumo pontífice oficiará su última misa multitudinaria en la localidad de Iquiquea antes de partir a Perú. Se espera que en la ceremonia el Santo Padre hable sobre la inmigración. El obispo de esa ciudad, Guillermo Verá, indicó que en ella habitan extranjeros de 20 nacionalidades distintas, lo cual representa el 10% de la población. Tras el evento, Francisco participará en su despedida encabezada por la mandataria Michelle Bachelet. Finalmente, el Papa abordará el avión que lo llevará a Lima, donde realizará su visita hasta el próximo 21 de enero. Y ahora vamos a hacer un recuento de lo que ha sido la visita del Papa Francisco a Chile. Una gira de 4 días que luego lo llevará a Perú y que está marcada por un mensaje en defensa de los pueblos indígenas, de la protección del medio ambiente y de la paz. En sus días no
Que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté constantemente con ustedes. Día 777, el avión papal, sube la jefa de protocolo y el nuncio apostólico quienes le dan... El sumo pontífice de la Iglesia Católica pisó suelo chileno el pasado lunes 15 de enero en horas de la noche. Al aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de Santiago fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y por otros representantes políticos. Tras pasar el resto del día descansando, Francisco inició su primera jornada de actividades con un discurso ante autoridades del país suramericano. Allí el Papa Francisco expresó su dolor y vergüenza por los daños irreparables causados a niños víctimas de los abusos sexuales por parte del clero chileno. La vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Tras la actividad, el sumo pontífice además se reunió en privado con la presidenta Michelle Bachelet para posteriormente oficiar una misa multitudinaria en el Parque O'Higgins de la capital del país, lugar en el que en 1987 también celebró la misa el Papa Juan Pablo II. A golpe de vecindad, a golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un digno hijo de esta tierra. Esta es la única manera que tenemos de tejer un futuro de paz, de volver a hilar una realidad que se puede deshilachar. En la tarde de este martes, Francisco se reunió con personalidades religiosas y además visitó una cárcel de mujeres, siendo el primer pontífice en hacerlo. En su tercer día de visita, el Papa se dirigió a Temuco, en la región de Araucanía, donde ofreció una misa por las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y en defensa de todas las ciudades indígenas. Que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas. No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, porque esto lo único que despierta es mayor violencia y división. Tras su viaje al país, Francisco partirá a Perú, siendo así su sexto viaje a Latinoamérica desde que fue electo en el año 2013. Y con este recuento del Papa Francisco en Chile, pues vamos a realizar nuestra primera pausa. 6:49, ya regresamos con más información. El paciente Cruz Oliveros necesita los Sartán de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0414-932-6668. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:53 de la mañana. Países de la Unión Europea aprobarán sanciones este jueves contra funcionarios del gobierno venezolano. Embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea analizarán la posibilidad de imponer medidas selectivas a los funcionarios del gobierno nacional. Entre las sanciones está la congelación de activos y la prohibición de entrar en territorio europeo. El ministro de Interior y Justicia, Mayor General Néstor Reverol, informó que se encuentra elaborando junto al jefe del Comando Estratégico Operacional Remigio Ceballos un plan nacional de seguridad para garantizar el abastecimiento en todo el país. A través de Twitter, Reverol sostuvo que es necesario prestar apoyo y coordinar acciones en materia de seguridad integral para las cadenas de supermercados. Según informó la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, también participa en el diseño de las nuevas estrategias. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, rechazó el ultimátum emitido por el presidente Nicolás Maduro con relación al diálogo entre el gobierno y la oposición en República Dominicana. A veces hay pronunciamientos, o reiteradamente, pronunciamientos del presidente o algún agente del gobierno que pareciera ser en sus expresiones que no quieren el diálogo, la negociación, porque para el diálogo nunca puede haber una última oportunidad. El diálogo siempre debe ser una oportunidad
para convivir, para avanzar. O sea, eso es negativo y que lo haga el propio presidente de la República. La oposición, con todo lo que ha pasado, sabiendo y conociendo, siempre entendemos que la negociación es un factor determinante para poder enrumbar este país. La oposición venezolana va a tener candidato presidencial y eso se va a dar a conocer cuando corresponda. Vamos a ver, y es lo que se está luchando, que haya un cronograma electoral, que haya la fecha de las elecciones. Una vez que se dé la fecha de las elecciones, el país va a conocer el candidato unitario de la oposición venezolana. Aseguró que la fijación de precios basados en los del mes de diciembre imposibilitará a los comerciantes reponer inventarios. Si aplican los precios que tenían en diciembre, cuando estamos en un estado hiperinflacionario, pues no podrían reactivar sus inventarios, no podían renovarlos, es imposible. Ahora, ¿eso qué va a generar? Más escasez, profundiza la escasez, el desabastecimiento en los automercados, en los mercados. En vez de indilgarle esa responsabilidad a los comerciantes, no, asuma que fracasaron, asuma su responsabilidad y decir, bueno, vamos a enrumbar esto, vamos a cambiar el modelo, el asunto de la materia prima, las importaciones, no hay dólar dicón, el empresario que le corresponde procesar algún alimento tiene que traer materia prima ¿a qué dólar? Porque el dólar preferencial usa el Estado, no el privado. O sea, todas esas herramientas, todas esas variables tienen que establecerse de tal modo que en nuestro criterio es muy irresponsable esas declaraciones del vicepresidente. Con relación a la muerte de Óscar Pérez, Reyes expresó que una comisión organizada por la Asamblea Nacional investigará lo sucedido. Ante esto, pidió la cooperación del Gobierno Nacional junto a la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y los cuerpos policiales. Amigas y amigos, 6:57 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. Siete y 10 de la mañana, el cardenal Jorge Urosa Sabino manifestó que con la orden dada por el presidente Nicolás Maduro para que se investigue al monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, y Víctor Hugo Basabe, obispo de la diócesis de San Felipe, por supuestos delitos de odio, se busca exponer a la iglesia en Venezuela. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El alto prelado de la Iglesia Católica Venezolana catalogó esta acción como un ataque. Hablando de que somos diablos con sotana, ese tipo de cosas, que es precisamente ofendernos y exponernos al odio de la gente. Se pudiera decir inclusive que habría que averiguar si eso no constituye un delito. Nos solidarizamos con el arzobispo López Castillo y con Monseñor Basabe ante esta denuncia o ante este ataque. El cardenal consideró que ampararse en la ley contra el odio solo persigue limitar a los venezolanos el derecho a expresarse. Porque de acuerdo a los artículos, a muchos artículos de esa ley, cuando una persona expresa una opinión contraria a una actitud, a un problema, a una realidad o a una persona, ya estaría cayendo en un delito penal. Bueno, eso me parece a mí que es totalmente absurdo y va contra el derecho de los venezolanos a expresarnos libremente, porque no hay ningún delito, simplemente la expresión de preocupación ante problemas gravísimos como por ejemplo la peste de la indiferencia religiosa, la peste de la corrupción administrativa, que es un problema gravísimo que hay en Venezuela. No se está insultando a nadie. El cardenal está seguro que no habrá ninguna consecuencia penal en contra de los obispos señalados, al tiempo que manifestó que ahora más que nunca es necesario impulsar la paz desde cualquier tribuna política. Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Son muchos los factores que influyen en el origen del cáncer y un reciente estudio del grupo Nature señala la influencia que tiene la glucosa sobre el metabolismo celular. En Vidisalud quisimos ahondar en el tema y consultamos con el especialista en oncología, Ricardo Paredes. ¿Qué hace la célula tumoral? Igual que la célula benigna, consume glucosa como parte de su metabolismo. Pero una célula tumoral, en teoría, se duplica mucho más rápido que una célula benigna. Por lo tanto, a mayor cantidad de glucosa, mayor va a ser su metabolismo. Ahora, que dentro del metabolismo celular, particularmente el tumoral, la glucosa ayude a un crecimiento mayor, puede ser cierto, mas no es el efecto causante de un tumor.
Si el tumor benigno también consume glucosa como parte de su metabolismo, entonces, ¿qué lo diferencia de un tumor maligno? Que el tumor benigno hace un crecimiento local. En cambio, el tumor maligno, además del crecimiento local, tiene la potencialidad de dar enfermedad a distancia. Por supuesto, todas estas patologías tienen potencialidad de responder a un aumento de la glucosa, a un aumento de las proteínas, a un aumento de la hormona esteroidea. Todo esto es importante tomar en cuenta cuando nosotros estamos evaluando a un paciente con cáncer. El especialista en oncología asegura que la glucosa es un elemento necesario para la combustión y el metabolismo celular, pero no es el responsable directo del origen de un cáncer. También asegura que sería un error sustituir el suministro de glucosa a un paciente con cáncer para inhibir el crecimiento celular, pues estaría impidiendo el desarrollo de las células sanas. Soy Joyce Adrián y será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigas y amigos, 7 y 13 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso en entrevista a Venevisión, Gregorio entrevistará pues a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo Más. Ya está en el estudio, en un instante estaré conversando con él. Ya volvemos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchísimas gracias. Hay que hablar de la nueva reunión de la mesa de negociación que se va a llevar a cabo hasta ahora, el próximo 18 de enero en República Dominicana. Con todo lo que ha pasado en las últimas horas, ¿cómo ves esa última reunión? Primero, ¿ves esa próxima reunión? Bueno, recuerda que el 18 de enero es hoy. Y hoy debería estarse ya desarrollando la dinámica de la reunión. De acuerdo con las informaciones que yo he visto, entiendo que hay una declaración de Henry Ramos que dice que Acción Democrática no va porque vincula su decisión a lo ocurrido en las circunstancias de la muerte de Óscar Pérez. No sé cuál es la decisión del resto de las organizaciones. Venía escuchando por la radio el programa de César Miguel Rondón, donde parece que también se anunciaba que la reunión no iría. En todo caso, eso vuelve a formar parte de esa lamentable circunstancia que se está dando con el tema del diálogo, donde, como lo ha dicho el MAS, en distintas oportunidades es un diálogo donde tenemos a un gobierno aplicando una estrategia que nosotros definimos como la estrategia leninista. Lenin en algún momento dijo que con el adversario hay que dialogar hasta que tuviéramos en condiciones de aplastarlo. El gobierno, evidentemente, esa es la estrategia que tiene. Y por otro lado, los sectores opositores que van no tienen estrategia, están sometidos al chantaje de que si discuten, no discuten, si se reúnen, si dialogan o no dialogan. Y entonces, por supuesto, al final estamos teniendo un resultado donde si la reunión de hoy no se da, si no se produce el intercambio, se colocan las condiciones donde el gobierno quiere colocarlas. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Por distintas vías. Que si no se da la reunión, ellos la semana que viene convocan elecciones presidenciales en 4 meses, en unas condiciones que el MAS ha definido como condiciones salvajes, similares a las que se hizo con las elecciones municipales. ¿Cuál es el primer propósito de esa convocatoria de esa manera? Bueno, dividir a los sectores democráticos entre participantes en el proceso y abstencionistas. Ya eso lo hicieron en las elecciones municipales con el resultado que se conoce. Bueno, ese cuadro, que sabemos es la estrategia del gobierno, debe tener una respuesta de los sectores democráticos que exactamente sea distinta a esa. ¿Cuál es la respuesta? Participar y que el plan del gobierno no se pueda desarrollar y que esa participación en esas elecciones presidenciales las convoquen en el contexto que las convoquen, porque aquí hay claramente una mayoría del país que piensa que hay que hacer las cosas de manera diferente. Pero en ese contexto hay que tomar la decisión de participar y buscar, eso sí, un candidato unitario, un candidato que represente a toda esta expresión de la sociedad venezolana y que se le pueda decir al país, todo esto que está acá, que es la mayoría del país, le propone a Venezuela esta opción presidencial que ayude a que el país resuelva los problemas que tiene, que sea una opción pluralista, que sea una opción que garantice que aquí no va a haber persecución, que aquí no va a haber circunstancias parecidas a las que tenemos en este momento en Venezuela, sino que vamos hacia salidas democráticas
plurales, en donde todos los venezolanos podamos contribuir a buscar soluciones. ¿Y cómo se puede alcanzar ese candidato unitario? ¿Usted ve que se puede alcanzar un acuerdo entre los partidos que están dentro de la MUD y los que están fuera de la MUD? El problema es que lo primero que hay que tener claro es que los sectores democráticos tenemos que actuar con responsabilidad y tenemos que actuar colocando por encima de todo los intereses en letras mayúsculas de Venezuela. Porque en este momento el problema es por Venezuela, no es por los intereses de fulano o de mengano, ni del partido tal ni del partido cual, sino Venezuela es lo que está en juego. Por todas las circunstancias que estamos viviendo de manera cotidiana, todos los venezolanos que pudiéramos aquí estar horas hablando de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la primera cosa es colocar ese interés como el interés que tiene que ser principal, el interés de Venezuela. Después se verá de qué manera es, si hay que escogerlo por acuerdo, por consenso, si se puede escoger en primaria. En definitiva, eso se puede lograr. La experiencia internacional, la experiencia de otros países. Yo he narrado en distintas oportunidades lo que ocurrió cuando la oposición chilena tuvo que ponerse de acuerdo para buscar una solución en relación a lo que significaba tener un candidato frente a Pinochet. Esa oposición chilena había sido convocada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez a una reunión que se había hecho en la colonia Tovar, donde surgieron un conjunto de acuerdos, y llegó el momento que tuvieron que escoger al candidato. Y hay una anécdota donde está Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos conversando sobre el tema. Y Ricardo Lagos le dice a Patricio Aylwin, le dice, mire, don Patricio, yo tengo el mejor partido, el partido más grande de Chile, el Partido Socialista. Estoy mejor que todo el mundo en las encuestas. Pero el que puede ganar esta elección en esta circunstancia en que se requiere un chileno que le pueda hablar a todo el país, es usted. Entonces el candidato es usted. ¿Tú sabes cuánto tenía Patricio Aylwin en las encuestas? El 1, el 2%, y no tenía partido político. Ahora, ese desprendimiento, ese acto responsable, esa manera de conducirse, es lo que hoy los venezolanos tenemos que tener y es lo que los sectores democráticos hoy tenemos que exigirnos. Cuando uno ve, respetando todos los candidatos, porque en este caso, cuando yo estoy hablando que cualquiera puede ser, hay que respetarlos a todos, pero esos candidatos tienen que colocarse a su vez a tono con esta exigencia y priorizar, insisto, los intereses del país. Estaba hablando de un escenario salvaje en caso de que no continuara o no llegaran a un acuerdo de oposición y gobierno en República Dominicana. ¿Qué puntos, qué detalles podría tener ese escenario del que usted habla de las elecciones presidenciales que podría convocar el gobierno inmediatamente se cierra la mesa de diálogo? El primero, una convocatoria fuera de tiempo. Se supone que estas elecciones hay que hacerlas en octubre, que es cuando se vence el periodo constitucional del presidente Maduro. La anticiparían. ¿Por qué la anticipan? Violentando todo, porque con eso están transmitiendo un mensaje claro a los sectores democráticos que ya, frente a una circunstancia parecida, se dividieron. Recordemos que a las elecciones municipales una parte del país decidió acudir, otra parte del país no acudió y ya sabemos el resultado. Previo a eso tuvimos lo que ocurrió con la elección de gobernadores, que también hay que verla como contexto de lo que está pasando. Recuerda que se hizo la elección de gobernadores, la oposición ganó 5, el gobierno o la constituyente plantearon la necesidad de que la juramentación se produjera, un gobernador, Guanipa, en el caso del Zulia, decidió no ir. ¿Cuál es el resultado hoy? Bueno, nadie se acuerda de esa juramentación que fueron los 4 gobernadores que en este momento están en ejercicio. La gente lo que se acuerda es que Guanipa fue gobernador, no se juramentó y ahora el gobernador es del gobierno. Ese resultado político indica claramente el nivel de equivocaciones que no se puede producir, porque el gobierno lo que quiere precisamente es provocar esa respuesta, es producir ese tipo de reacciones. Que la gente diga, bueno, no se puede ir, en esas condiciones no voy. Ahora, la pregunta que hay que hacerse siempre es, hay 2 preguntas. Una, un gobierno tan malo como este, ¿por qué se mantiene? Evidentemente no solamente por sus méritos, se mantiene porque en una buena medida las equivocaciones de los opositores lo han ayudado. Y la segunda pregunta que hay que hacerse es, si yo no voy al proceso electoral, ¿qué camino me propones tú? ¿Hacia dónde cojo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Me quedo mirando para el techo? ¿Me quedo pasando mi rabia y simple y llanamente las cosas siguen de la manera que están? Por eso la reflexión hoy tiene que ser no cometer los errores que se han cometido en el pasado, asumir que es posible, mediante una decisión
sólida, coherente de parte de los sectores democráticos, que se coloquen frente a un solo candidato, eso que se señala en la invitación que tienes allí de los actos aniversarios del MAS, que se van a realizar mañana en el Hotel Presidente, donde decimos, nosotros desde el MAS vamos a ayudar, vamos a contribuir a que se busque un candidato unitario, un candidato nacional que le pueda proponer al país una alternativa. Nos queda poco tiempo y me gustaría rápidamente tantear dos preguntas. Una, para cerrar el tema de las presidenciales, ¿en qué momento, con cuánto tiempo tienen que realizarse las primarias a su juicio? Yo no soy partidario de las primarias. No. Yo soy partidario del consenso. Ahora, Bien. Si el mecanismo es primaria, porque ese es el acuerdo global, serán primarias. Ahora, está claro que las primarias es la fórmula que más le conviene al gobierno. ¿Por qué? Convoca unas primarias y el gobierno llega y le pone 500, 300 mil votos a un candidato y después dice, este ganó porque yo le puse los votos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ahora, tú no puedes seguir jugando el juego que el gobierno te propone. Hay que tener la responsabilidad y por eso puso el ejemplo de Chile y de Patricio Aylwin. ¿Cómo se puede lograr por la vía de actuar responsablemente, de actuar con seriedad, de actuar colocando los intereses del país en primer plano de una manera distinta? Aquí se puede llegar a tener un candidato sin tener que correr ese riesgo de lo que implican las primarias. 30 segundos nada más para la última pregunta. ¿Cómo está el MAS hoy que mañana cumple ya 47 años? Bueno, cumplimos los 47 años, estamos, como te señalé, contribuyendo a que de alguna manera esta solución de tener un candidato unitario, un candidato nacional se pueda consolidar. El evento de mañana es rindiéndole homenaje a Pompeyo Márquez, fundador del MAS, que lamentablemente falleció el año pasado, y lo vamos a tener a partir de las 10 de la mañana en el Hotel Presidente, donde estamos invitando ampliamente a todos los sectores democráticos que nos quieran acompañar en ese evento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Pues. Nos acompañó Felipe Mujica, secretario general del MAS, aquí en entrevista de Venevisión. Amigos, no se aparten de su pantalla, en segundos nada más, en minutos, Carielis, Cuadros y Estrenos Estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Enrique Iglesias y Ana Kurnikova. La pareja compartió con sus seguidores las primeras imágenes de sus mellizos. El cantante utilizó su cuenta en Instagram para publicar una fotografía junto a uno de sus hijos. Enrique aparece acostado al lado de Nicolás, luciendo un suéter gris que se asemeja a la ropa del pequeño. La tenista también publicó una fotografía en donde tiene en sus brazos a la pequeña Lucy y escribió el mismo mensaje del español, mi rayo de sol. Ellos fueron tendencia en las redes sociales y reunieron más de 1.3 millones de likes y casi 50.000 comentarios. Y Mila Kunis fue reconocida como Mujer del Año. La organización de teatro universitario más antigua de Estados Unidos reconocerá a la estrella por ser una de las actrices más codiciadas, vivaces y cautivadoras de Hollywood. En un comunicado aseguraron que la han visto tanto en la pantalla grande como en la chica y están deseosos de celebrar sus logros de un modo verdaderamente único y memorable. Mila ahora formará parte de un selecto grupo de actrices que ya han recibido este premio, entre ellas Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor, Lucy Ball y Octavia Spencer, quien fue agasajada el año pasado. Y Domingo García Indoyan se convirtió en el primer venezolano en dirigir la Ópera Metropolitana de Nueva York. El músico debutó como director de la obra El Elixir del Amor de Gaetano Donizetti, una gran producción con más de 70 músicos y alrededor de 120 artistas en escena. Acerca del reto, el maestro dijo que se divirtió mucho por ser una comedia con sus momentos de nostalgia, incluyendo la famosa aria Una furtiva lágrima. El venezolano se ha mudado temporalmente de Ginebra a Manhattan y estará a cargo de 10 funciones entre enero y febrero. Así llegamos al final. Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. Y de esta forma llegamos al final de la emisión matutina de su noticiero Venevisión, pero les dejamos con Ángel López y Elizabeth Márquez, quienes ya están preparados en el set de Primer Contacto para la segunda media hora de este programa. Así es, gracias por acompañarnos, que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Un fuerte abrazo.